Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Seguimos compartiendo con ustedes sobre el anuncio, la información y la noticia de que Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por la iglesia y que la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia son todos aquellos que han tomado la decisión voluntariamente de aceptar el don de la salvación que está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y para ello hay que vivir una vida de santidad. Hablaremos sobre la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifestó como habitación en el Antiguo Testamento. Solo venía, hacía la obra y luego se ausentaba. Esto lo hacía con base o se manifestaba a través de 4 tipos de personas. Específicamente venía sobre la persona que Dios escogía para hacer X o determinada obra, y estos son los 4. Cuando estamos hablando de los 4 tipos de personas, nos estamos refiriendo a los reyes, a los jueces, a los sacerdotes y a los profetas. Únicamente en este tipo de personas el Espíritu Santo se posaba, ¿sí?, sobre estas personas, pero no hacía morada, solamente se posaba. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 32 y 33, aquí es bueno corroborar al respecto en cuanto a lo que acabo de mencionar. Por tanto, repito, vamos a mirar lo que nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 32 y 33, cuando dice: también dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, en relación a Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, dice, el que me envió a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí haciendo referencia ¿a quién? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la primera persona en la que el Espíritu Santo vino a permanecer por 3 años y medio fue sobre Jesucristo. El término aquí, permanecer, refiriéndose al Espíritu Santo, el término permanecer, aquí refiriéndose al Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la que vino, ¿sí?, sobre Jesús vino a hacer morada, no a posar. Porque cuando hablamos de posar es cuando viene, se coloca sobre dicha persona mientras la persona hace la obra y luego se va. Aquí el Espíritu Santo en Jesús no vino a posar, sino que vino a morar. Y luego vino a morar sobre la iglesia, que eres tú y que soy yo. ¿Ve? Por tanto, también es de especificar que cuando estamos hablando de Dios Padre, es Dios por nosotros. Cuando hablamos del Hijo, aquí Dios como Hijo se denomina Dios con nosotros. Y cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, se está refiriendo a Dios en nosotros. ¿Cuando hace qué? Cuando hace morada el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús dijo: el Espíritu Santo que mora en vosotros y estará en vosotros. Aparte de morar, permanecerá. Está ahí registrado en San Juan el capítulo 14, el versículo, la parte B del 17.
Ahora bien, para que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros, como un cuerpo que somos de Jesucristo, primero tuvo que darse la justicia y la vida de Dios. Es decir, primero tuvimos que ser justificados y vivificados, ¿sí? Porque es que en la naturaleza de pecado en la que estábamos, el Espíritu Santo no podía morar. ¿Por qué? Porque estábamos espiritualmente muertos. Él no se puede decir que el Espíritu Santo vino a morar o permanentemente en nosotros mientras estábamos en el estado de pecado. Hubo un nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo tomó posesión de nosotros, Él como morador y nosotros como su morada. Ahí en Ezequiel el capítulo 36, los versículos 25 y el versículo 27 está hablando de que el Espíritu Santo limpia, ¿sí? ¿Qué es lo que limpia? Nuestras inmundicias para poder morar en nosotros. Cuando se cumplan todas estas cosas, es donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cuando se cumplan, ¿qué? Las cosas de limpieza, de santificación, y que la santificación a la santidad nos la da Dios. Ahora bien, para mayor comprensión podríamos también decir de que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo es el creyente, pero un creyente que realmente se considera y es llamado hijo de Dios. Aquí haciendo énfasis de una manera etimológica de los dos términos y conocer las propiedades y valores, aquí es en cuanto a morada y templo. ¿Qué podríamos decir? Que cuando estamos hablando de morada, el verbo morar en griego es oikeo, derivado de oikos, que indica casa o habitación, la parte del término morada. Aquí el término oikeo, del cual viene esta palabra en griego, oikeo, esta palabra que Pablo utilizó como casa o como habitación, aquí no tiene que ver solo con el habitar, sino con el dueño y propiedad de la morada. Y ese dueño y propiedad de la morada es ¿quién? El Espíritu Santo. Todo esto es para hacer entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el hombre, sino que es el dueño y señor de esa morada, de esa vida, de ese cuerpo. De no ser así, entonces podríamos decir que el Espíritu Santo sería un arrimado. Se diría entonces que no sería ni siquiera el dueño de la iglesia, pero el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia, que es su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, ya en una forma representativa y colectiva. De una forma individual, el cuerpo del creyente es la morada del Espíritu Santo. Bueno hacer esta aclaración, porque de esta manera el Espíritu Santo es el indicado, porque Él es el dueño de tu cuerpo, en llevar el control, el tener una guía, el ser orientador de ese cuerpo, con el fin de que camine ¿en qué? En santidad. Ahí en 1 Corintios 3:16, en Efesios 2:22 y en Santiago 4:5, según estos pasajes debemos comprender y debemos entender y aceptar que el creyente no tiene ningún derecho como morada del Espíritu Santo, no tiene derecho
como morada del Espíritu. ¿Para qué? No tiene derecho para tomar decisiones sin contar con la intervención, la aprobación del Espíritu Santo, sin consultar con la persona del Espíritu Santo. Ahora usted podría decir, bueno, pero entonces ¿por qué es que tiene que contar con la persona del Espíritu Santo? Porque es que Él es el dueño, porque el Espíritu Santo es el morador y es el Señor de esa morada. Cuando tú y yo sabemos que hay un dueño de ese cuerpo, que ese dueño es el Espíritu Santo, nosotros no debemos somos llamados a tomar decisiones con nuestro cuerpo, porque ese le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. En el próximo vamos a continuar, que podamos entender que aquí estamos de paso, pero este cuerpo tiene un dueño. ¿Por qué? Porque es que fue alguien que lo compró. De manera que cuando usted dice, no, es que yo soy, es que es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera, déjeme decirle que no es así. ¿Por qué? Porque es que hubo un comprador, porque no había quien lo comprara, sino una persona que fue Jesucristo. Jesucristo nos compró con precio de sangre. ¿Qué compró? Compró en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el Espíritu Santo, después de que Jesús se va, viene a encargarse y responsabilizarse de ese cuerpo, de esa vida que eres tú y soy yo. Necesitamos entender que aquí estamos de paso y entender que no somos dueños ni siquiera de nuestro cuerpo, porque hubo alguien que lo compró para que ese cuerpo, juntamente con todo su ser, no fuera un lugar de tormento. Por eso nuestra vida es prestada. Alguien la compró. Se llama nuestro Señor Jesucristo y se fue, pero dejó a alguien encargado que se llama el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.